Uno de los patrones de diseño que está muy cerca del patrón de diseño repository es DAO o Data Access Object, objeto de acceso a datos. En este vídeo vamos a ver las particularidades de cada uno, diferencias, pros y contras. Sí, se puede decir que DAO es como el clásico, el de toda la vida, que inició con el mundo de Java, y el repository es algo un poquito más nuevo, que ha salido a relucir un poquito más tarde, y que al menos donde nos movemos se habla mucho más hoy en día de repository que de DAOs. Pero vamos a ver qué es cada cosita. Así que empezamos. Tenemos aquí un proyectito donde tenemos una clase user y esta queremos poder persistirla en base de datos en este caso. Para ello hemos creado una interfaz UserDAO. UserDAO, en este caso aplicando el patrón DAO, básicamente le hemos implementado los 4 métodos básicos que suele tener cualquier DAO, que es el típico CRUD. Podemos guardar, actualizar, buscar y borrar. Vale, recordemos, CRUD hace referencia a las siglas de Create, Read, Update y Delete. Totalmente. En este caso, importante, el patrón DAO no dice nada de si modelar o no modelar tus cosas, simplemente lo que sí, que cuando vamos a guardar vamos a tener usuario, pero cuando vamos a buscar podemos utilizar un string o podemos poner aquí un user ID, depende de cómo lo implementes. Lo más normal sí que suele ver, o al menos lo que yo he visto más en mi día a día, es verlo con escalares en este caso, y con el update hacer algo de este tipo de magia de, oye, vamos a actualizar el usuario, te paso aquí los parámetros de posible de usuario que se pueden actualizar. Sea algo súper abierto como un mapa o el lenguaje como TypeScript, siendo algo más cerrado, como podría decir, oye, pues esto va a tener un name que es de tipo string, va a tener otra cosa que va a ser opcional, porque puede venir o puede no venir. Y así con todos los argumentos que puede llegar a tener. Claro, y esto te hace pensar, vale, pero un repository, ¿qué diferencia hay de esto con un user repository? O sea, que estoy guardando un usuario, buscando en este caso, si lo quisiera borrar, haría el método en este caso también delete. Y sería lo mismo, 3/4 de lo mismo. Entonces, con mucho puede cambiar entender el update. Cuando estamos usando el patrón repository, lo más normal es que no tenemos un método update, sino que tenemos el método save. Y ya entendemos que después la implementación se encarga de saber si es un primer insert o una actualización utilizando Unit of Work o cualquier forma que utilice por detrás. Aquí ya estamos empezando a ver esa primera diferencia, que también cabe decir que hay muchas veces que hemos implementado patrón repository con un método update porque no hay un Unit of Word por detrás y acaban siendo muy igual. Y es que, verdad, acaban siendo muy igual. Aquí la diferencia está a nivel conceptual, es decir, cuando hablamos de Data Access Object ya estamos viendo ahí que lo que prima es el data, es decir, lo que vamos a hacer es partir de qué datos tenemos y cómo acercamos eso al mundo de los objetos o las clases. Entonces ahí lo que vamos a tener es eso. Yo tengo la tabla user favorites, pues tengo el DAO user favorites DAO. Tengo la tabla no sé qué y lo que va a regir mi modelado de objetos es esa estructura de datos, porque lo que estoy persiguiendo es simplemente poder acceder a datos, punto pelota. Con repositorios el concepto cambia. ¿Por qué? Pues porque realmente también podríamos incurrir en ciertas malas prácticas que son más comunes en las implementaciones que nosotros hemos visto de DAOs, del tema del update o del tema de tener múltiples métodos que veíamos en este mismo curso cuando hablamos del patrón criteria. Eso, cuando veíamos un bloated repository, es decir, que había una explosión de métodos porque buscar por X y Y, buscar por Z, pues eso lo podemos incurrir también como mala práctica en el repository. Entonces, realmente, ahí, si lo intentamos comparar a ese nivel, es que es realmente lo mismo, porque es patrón adaptador para acceso a datos. Con lo cual, entendemos que la diferencia principal está en el cómo concebimos esa barrera entre nuestros objetos y el acceso a datos. Entonces, ¿qué pasa? Que hasta cierto punto, hasta podríamos decir que son complementarios. Del rollo, oye, yo ya tengo una aplicación del carajo con un montón de DAOs y quiero empezar a orientarla más al dominio, que mi dominio no esté condicionado por la estructura de datos, sino que esté condicionado por los casos de uso que hacen los usuarios. Y si los usuarios, me lo invento, se registran y cuando se registra un usuario tenemos sí o sí que ponerle el contador de productos favoritos del e-commerce a 0, pues eso lo voy a encapsular dentro del repositorio y no voy a instanciar el DAO de user favorites y el DAO de users para hacer un insert en users y un insert en tal, sino que eso lo voy a encapsular porque voy a entender que eso es parte de la infraestructura, de que se necesita eso por debajo, lo que sea, pero no es algo de una regla de negocio mía, ¿no? Totalmente. Si para crear un usuario tengo que hacer insert en 4 tablas, en DAOs tendría 4 DAOs. En repositories solo tendría una implementación de repository. Y ese es como el mayor cambio conceptual que puede llegar a haber, porque son muy parecidos, como estamos viendo, y son tan parecidos que en verdad, viendo lo que estamos hablando, en verdad un repository que normalmente en la implementación podría ser algo así,
si dijéramos, hoy tenemos DAOs, pues no usamos un DAO por debajo y podríamos tener un repository que por debajo le estamos inyectando un DAO y utilizar el DAO. Que para hacer el insert de usuarios he de hacer el insert en 3 tablas diferentes. Pues tengo el DAO de tabla 1 y tengo el DAO de tabla 2. Y aquí es donde hacemos el insert de cada cosa que nos haga falta. Pero sí que está centralizado en repository. Al final entendemos que repository fomenta mucho más lo que vemos en el curso de principios Solid, cuando hablamos de Interface Segregation Principle y de que las interfaces pertenecen a quienes las utilizan, pues al final entendemos que repository fomenta mucho más eso. Es, oye, tú quieres guardar usuarios, entendiendo el usuario como lo que hemos generado en los casos de uso, lo que sea. Y en cambio DAO, realmente estaríamos entendiéndolo más como que viene derivado de esa estructura de datos, que es a lo mejor cómo se diseñaba hace ya mucho tiempo, cuando lo que hacíamos primero a la hora de plantear un problema era irnos a la estructura de datos y de ahí luego ya derivábamos los endpoints. La típica frase de lo primero de un proyecto lo que se hace es el esquema de la base de datos. Exacto. Esa frase nunca falla. Y también algo que pasa mucho con DAOs y que no pasa con repositorios por suerte, aunque hay gente que lo intenta, es el hecho de vamos a sacar una abstracción de esto y vamos a tener, por ejemplo, una clase interfaz DAO base genérica donde va a tener estos métodos. Y siempre todos mis DAOs pues están implementando DAO de user, DAO de lo que fuera, y ya tengo estos métodos. Esto normalmente en repositorios no tiene sentido porque en algunos guardaré, en algunos buscaré. No siempre voy a tener estas 4 operaciones en todos mis repositorios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Vamos a ver, los repositorios lanzan excepciones de dominio, no de dominio, cómo gestionamos cuando las cosas van mal en nuestros repositorios. Se abre debate. Estamos en el curso de pro.godly.tv. Hasta ahora.